¿Sabían que en el Perú más del 80% de las empresas son familiares? Muchas de ellas enfrentan conflictos internos y no por falta de ventas, sino por ausencia de controles y decisiones influenciadas por los vínculos familiares. Hola, ¿qué tal? Somos el Grupo 4 y en esta oportunidad venimos a informar un poco del tema controversial que está sucediendo acá en el Perú. Fraude por falta de control interno en las empresas familiares, especialmente en una del Callao. Siguiendo con la introducción. Las empresas familiares representan una de las principales fuentes de desarrollo económico en el Perú, generando empleo y contribuyendo al crecimiento de miles de familias. Sin embargo, muchas de estas organizaciones enfrentan desafíos relacionados con la gestión empresarial, especialmente cuando la confianza entre familiares reemplaza los mecanismos formales del control de la empresa. La falta de control interno puede generar errores, irregularidades e incluso fraudes que afecten la estabilidad económica de la empresa, ¿no? La toma de decisiones y la continuidad del negocio también es un riesgo. En muchos casos, la ausencia de supervisión adecuada sobre la concentración de funciones y la mezcla de relaciones con las responsabilidades empresariales crea un ambiente propicio para que ocurran actos indebidos. Por ello, este tema, fraudes por falta de control interno en las empresas familiares, busca analizar cómo la ausencia de controles adecuados pueden poner en riesgo el patrimonio y la sostenibilidad de una empresa, así como reflexionar la importancia de la ética, la transparencia y responsabilidad en la gestión empresarial. Asimismo, conoceremos algunas medidas que permitan prevenir estos riesgos, fortalecer la confianza dentro de las organizaciones familiares. Por último, con esta exposición, nosotros esperamos generar conciencia sobre la necesidad de implementar buenas prácticas de control que contribuyan al crecimiento, permanencia de las empresas familiares en el transcurso del tiempo. El presente proyecto analiza la problemática de la falta de control interno contable en las empresas familiares en el Perú, destacando su impacto en la gestión financiera. Se examinan las principales deficiencias en los procesos contables, como la ausencia de segregación de funciones y el inadecuado registro de operaciones. Asimismo, se evalúan los riesgos asociados, tales como errores, omisiones y posibles fraudes. El estudio se desarrolla mediante un enfoque aplicado a un caso práctico de una empresa familiar. Además, se busca evidenciar cómo estas debilidades afectan la confiabilidad de la información financiera. En ese sentido, se plantean propuestas de mejora orientadas a fortalecer los mecanismos de control interno. La presente exposición se realiza debido a que las empresas familiares constituyen una parte fundamental de la economía peruana. Sin embargo, muchas de ellas presentan debilidades en su sistema de control interno, lo que incrementa el riesgo de errores, irregularidades y fraudes. En numerosos casos, la confianza depositada en los miembros de la familia reemplaza los procedimientos de supervisión y control, generando vulnerabilidades que pueden afectar el patrimonio, la rentabilidad y la continuidad del negocio. Asimismo, este tema es relevante porque permite comprender la importancia de implementar mecanismos adecuados de control interno para proteger los recursos de la empresa y garantizar la transparencia en la gestión. Desde la perspectiva de la filosofía y la ética empresarial, también invita a reflexionar sobre la responsabilidad, la honestidad y la integridad que deben prevalecer en la toma de decisiones
incluso cuando existen vínculos familiares. Por ello, esta exposición busca sensibilizar a los participantes sobre las consecuencias que puede generar la falta de control interno y promover la adopción de buenas prácticas de gestión que contribuyen a prevenir fraudes, fortalecer la confianza organizacional y asegurar la sostenibilidad de las empresas familiares en el largo plazo. Por lo tanto, nuestro objetivo general es evaluar el control interno contable en las empresas familiares para fortalecer la toma de decisiones financieras mediante el análisis de buenas prácticas a través de un webinar en el contexto de las MIPES en el Perú. Nuestros objetivos específicos son: 1. Identificar las deficiencias del control interno contable en las empresas familiares para reconocer los principales riesgos en la gestión financiera. Segundo punto, analizar el registro de las operaciones contables en las empresas familiares para evaluar la confiabilidad de la información financiera. Y tercero, promover medidas de control interno contable en las empresas familiares para mejorar la organización y toma de decisiones financieras. Viendo esta problemática, nos invita a reflexionar sobre cómo la confianza entre familiares, cuando no está acompañada de mecanismos de control y transparencia, puede generar decisiones que afecten tanto a la empresa como a quienes forman parte de ella. Con el propósito de comprender mejor esta realidad, hoy tendremos el privilegio de contar con la experiencia y conocimiento del Dr. Guillermo Vera Lozada, quien, gracias a su amplia experiencia profesional, compartirá con nosotros su análisis, experiencias y recomendaciones sobre este importante tema. Estamos seguros de que su exposición nos permitirá comprender no solo las causas y consecuencias de los fraudes por falta de control interno, sino también la importancia de fortalecer la ética profesional y aplicar las buenas prácticas de gestión para garantizar la sostenibilidad de las empresas familiares. Sin más preámbulos, damos inicio a esta importante entrevista. Buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Guillermo Vera Lozada, especialista en ciencias administrativas y también gestión pública y privada. Con ustedes, el señor Guillermo nos va a explicar sobre el tema de los fraudes a la falta de control interna en las empresas familiares y el impacto que va a abarcar en la parte ética, ¿no?, para la toma de decisiones. Señor Guillermo, ¿está por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches Muy con buenas todos, noches. chicos. Buenas noches. Doctor, Buenas noches, doctor. en esta noche nosotros queremos saber cómo usted, en base a su experiencia profesional, ¿por qué considera que las empresas familiares pueden ser vulnerables, o las más vulnerables, por no decirlo, a fraudes internos? Miren, normalmente en las empresas familiares suelen basarse en la confianza entre sus integrantes, lo cual es un valor positivo. Sin embargo, cuando esa confianza sustituye los mecanismos de control, se generan oportunidades para que ocurran fraudes. Es común encontrar familiares que administran dinero, realizan compras o autorizan pagos sin supervisión, pensando que entre la familia no va a haber problemas. Precisamente esa ausencia de controles incrementa el riesgo de aprobación indebida de recursos, manipulación de información financiera o conflictos de intereses. Sí, un poquito complicado estar con temas, trabajar con la familia, ¿no, doctor? Así es, así Bueno, es. como segunda pregunta, también nuestro grupo queremos saber qué relación existe entre la confianza familiar y la falta de control interno dentro de una empresa. ¿Qué es lo que usted, en base a su experiencia también, puede rescatar? Bueno, yo creo que existe una relación muy estrecha, ¿no? La confianza es indispensable para cualquier organización, pero cuando se convierte en el único mecanismo de control, deja de ser una fortaleza y pasa a ser una debilidad. Un sistema de control interno no significa desconfiar en la familia,
más que todo significa proteger el patrimonio de todos y garantizar que las operaciones sean transparentes y verticales. Claro, porque a veces también en los lazos familiares relacionamos mucho esos sentimientos, ¿no? Y Así es, y confundimos un poco la relación entre lo que es empresa y lo que es familia. así es, Como tercera pregunta, tenemos, desde el punto de vista ético, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué sucede cuando los vínculos familiares influyen más que las normas o procedimientos empresariales? cuando predomina más los vínculos familiares sobre las normas, y ahí comienzan a aparecer los favoritismos, ¿no? Decisiones subjetivas y conflictos de intereses también. En realidad, la ética empresarial exige actuar con justicia y transparencia y responsabilidad, ¿no? Muy independientemente del parentesco. Una empresa que prioriza únicamente la relación familiar puede terminar afectando la confianza de sus trabajadores y así también a los clientes y a los proveedores también. Gracias, doctor. Nuestra cuarta pregunta de esta noche vendría a ser, en muchas empresas familiares se evita supervisar mucho, bueno, a los familiares en sí, ¿no? Por temas de confianza o de cariño. ¿Considera usted que esto puede convertirse en un riesgo empresarial? ¿Qué opina? Definitivamente sí, ya que la supervisión no debe entenderse como una falta de confianza, sino como una buena práctica de gestión. Incluso las personas honestas pueden cometer errores. Cuando no existe una supervisión, aumenta la posibilidad de fraudes, errores contables o malas decisiones financieras, ¿no? Mm, Buenas noches, doctor Vera. Eh, a ver, mi pregunta es, ¿cómo puede una empresa mantener el equilibrio entre los valores y la ética profesional? Porque se ve, se ve que no es tan fácil, ¿no? Mantener ese equilibrio. Bueno, en realidad el equilibrio se logra poniendo o estableciendo unas reglas claras para todos, ¿no? Debe existir funciones definidas, políticas internas, controles financieros y una comunicación transparente. En realidad, ser miembro de la familia no debe significar tener privilegios sobre las normas de la empresa. Pero cómo uno puede ver, ¿no? Es complicado porque a veces uno, porque ser miembro de la familia, dice, no, pero se deja pasar a unos temas, a unos puntos, ¿no? Y se ve que, yo sé que, y eso se da a la larga, pues, trae conflictos, ¿no? Desavenencias y complicaciones, ¿no? En la empresa, ¿no? Así es, por eso justamente se deben establecer eh, o se deben definir bien las funciones de las personas que forman la empresa, ¿no? Y como lo mencioné, o sea, las reglas tienen que ser claras para todos, desde un principio. Ujú. A ver, ¿y en qué situaciones son las más frecuentes en el Perú, ¿no? Respecto a fraudes o irregularidades por falta de control interno? Mira, en realidad podemos considerar que entre las más comunes puede ser el tema del manejo del dinero sin comprobantes, eh, ya que se puede utilizar, digamos, como un fondo de caja chica para gastos personales, ¿no? O también ahí podría llevarse también como unas compras ficticias, ¿no? Para poder eh, tener el dinero en la mano, pues, ¿no? O también, ya otras cosas puede ser alteración de inventarios o la falta de coordinación para hacer los pagos, ¿no? Y falta de conciliación bancaria, ¿no? En realidad, en muchas MIPES estos problemas ocurren porque una sola persona controla todo ese proceso administrativo y financiero, ¿no? Doctor Vera, pero a veces yo me pregunto, ¿es fácil manejar esa caja chica? Me refiero desde el punto de vista familiar, porque cuando dice caja chica, eh, pienso que todos cogen de ahí, ¿no? Y
Y eso es complicado, pues solamente creo que me parece que uno debe estar a cargo de eso, ¿no? Claro, es que en realidad, pues una persona debería estar a cargo de la caja chica y siempre actuar en buena fe, o sea, presentando pues los documentos necesarios cuando hay un gasto que requiere sacar un efectivo justamente de la caja chica. Para eso es una caja chica, ¿no? Para Ujú. poder saber controlar, ya que la mayoría de gastos se va a tener que ver influenciado con una cuenta corriente para la empresa ya cuando son montos mayores o superiores que no se manejan en una caja chica para ciertas transacciones, ¿no? Sea de compra o de venta. Ujú. ¿Y cuál cree que son los errores más comunes, ¿no? Que se cometen las MIPES familiares en el manejo contable y financiero? En realidad, mira, lo más común es mezclar el dinero familiar con el dinero del negocio, ¿no? No llevar un registro contable, ¿no? Adecuado. Eh, También, digamos que se da el caso de no emitir comprobantes, o sea, no se sabe pues de dónde entró el dinero o por qué hay un dinero de más en una cuenta, ¿no? El tema también de control de inventarios, no hacer presupuestos, ¿no? Y el más común, o sea, normalmente no se revisa los estados financieros, ¿no? En realidad todo esto dificulta la toma de decisiones y aumenta un riesgo de fraude. Sí, ¿no? Y a eso y a eso se le agrega, a ver, desde el punto de vista de la informalidad, ¿no? ¿Usted cree que influye en el aumento de fraudes dentro de las empresas familiares? Eh, Mira, lo que es la informalidad, eh, digamos que reduce la transparencia y hace más difícil detectar irregularidades. Cuando no existe un registro contable, procedimientos escritos o controles documentarios, resulta complicado identificar quién realizó una operación o justificar el uso de los recursos. Ujú. ¿Y qué tan, doctor, qué tan importante puede ser la segregación de funciones dentro de una empresa familiar? Mm, digamos que es uno de los principios más importantes del control interno. Significa que una sola persona no debe autorizar, ejecutar y registrar una misma operación. Cuando las funciones están separadas, disminuye considerablemente la posibilidad de cometer fraude o errores. Mm. Mm, ¿Cuál cree, o cuál sería, ¿no? ¿Cuál serían los controles básicos que toda empresa familiar debería de poder implementar desde el inicio, ¿no? Bueno, mira, yo recomendaría separar las finanzas personales de las empresariales, ¿no? Eh, Llevar los registros contables actualizados, mm, controlar, sí, el inventario, eh, autorizar gastos inmediatos, perdón, autorizar gastos mediante procedimientos establecidos, ¿no? Definir funciones y responsabilidades para cada miembro de la empresa. Y yo diría también, creo yo, una de las más importantes sería realizar auditorías internas periódicas, ¿no? Digamos que estos controles fortalecerían la transparencia y la sostenibilidad del negocio. Buenas noches, doctor Vera. ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo afecta la falta de control interno a la toma de decisiones financieras? eh, mira, las decisiones se basan en información. Si esa información es incorrecta o incompleta, debido a la falta de controles, las decisiones también serían equivocadas. En realidad, esto puede generar pérdidas económicas, problemas tributarios e incluso el cierre de la empresa. Mm, Hablando de ética, desde la filosofía y ética empresarial, ¿qué valores considera
fundamentales para evitar actos de fraude dentro de una organización? Mira, digamos que yo considero los principales valores son la honestidad, la integridad, la transparencia, la responsabilidad de los miembros, el respeto y el compromiso. Digamos que cuando estos valores forman parte de la cultura organizacional, disminuye significativamente la posibilidad de cometer actos fraudulentos. Mm. ¿Cree usted que la ética empresarial se aprende o depende de la formación personal y familiar? Mira, la ética comienza con la formación personal y familiar, pero también puede fortalecerse mediante la educación, la experiencia profesional y la cultura organizacional. La empresa tiene la responsabilidad de promover comportamientos éticos a través del ejemplo de sus líderes y sus políticas internas. Mm. ¿Qué reflexión le daría a los jóvenes emprendedores que desean crear empresas familiares sostenibles y transparentes? Mira, yo le diría que el éxito de una empresa no depende únicamente de generar utilidades, sino también de construir una confianza. Una empresa familiar que combina valores éticos con una adecuada gestión de control interno tendría mayores posibilidades de crecer y mantenerse en el tiempo. Excelente, doctor. Doctor, como última pregunta, porque ya no les queremos molestar más, sabemos que usted ya llegado de trabajar, queremos hacerle nosotros la pregunta de que si una empresa familiar descubre un fraude cometido por un integrante de la familia, obviamente, ¿qué debe priorizar en esa situación? ¿El vínculo familiar o la responsabilidad ética y empresarial, no? Bueno, en realidad es una situación muy difícil, pero la ética empresarial exige priorizar la responsabilidad sobre el parentesco. En realidad, proteger a quien cometió un fraude solo por ser familia puede poner en riesgo el patrimonio, la reputación y la continuidad de la empresa. En realidad, lo correcto es investigar objetivamente los hechos, aplicar las medidas correspondientes conforme a la ley y fortalecer los controles internos para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. En realidad, la verdadera lealtad hacia la familia también implica proteger el negocio que sustenta a todos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que la disposición de usted ha sido bastante grata. En nombre de mis compañeros, queremos agradecerle, sin antes también terminar más o menos con una pequeña conclusión como grupo. Nosotros hemos visto de todo este tema, nosotros pensamos de que la confianza es el valor que une a la familia, definitivamente, ¿no? Pero el control interno es el mecanismo que protege un patrimonio, que es muy diferente, ¿no? En cuanto a la ética empresarial, no busca desconfiar de las personas, sino garantizar que las decisiones se tomen con transparencia, responsabilidad y justicia. En una empresa familiar, la confianza abre puertas, pero son la ética y el control interno las que aseguran una permanencia en todo el tiempo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, gracias compañeros, y nada, hasta acá nuestra reunión que ha sido muy productiva. Gracias, Gracias, doctor. gracias, doctor Vera.